Bienvenidos a Pensar Economía. Hoy con Ricardo vamos a analizar lo que está sucediendo por estas horas aquí en la región y sobre todo mirando a Brasil, que parece ser el gran guía por estas horas para el propio Uruguay. Bienvenido. Sí, el gran guía y el gran foco de preocupación por aspectos vinculados a lo comercial que vamos a ver, donde Uruguay creo que tiene oportunidades claras de sacar ventajas de su adhesión a la política brasileña. Digo, no a la política, sino a hacer, entre comillas, bien los deberes respecto a Brasil, que es el más poderoso de la región, pero también sobre un cambio en lo que puede ser los rangos de precios del dólar en la región. ¿Qué está pasando en el mundo? En el mundo, de vuelta, volvió muy fuerte el nerviosismo por lo que pasa en Europa. Aunque uno podría tener que acostumbrarse a un escenario de volatilidad y de tobogán, de recuperaciones y de bajas pronunciadas hasta que haya cierta estabilización. Lo que ha pasado, y a contramano de lo que uno podía prever, y lo que acá hemos dicho en Pensar Economía, supuestamente el valor del dólar, en teoría, al ser la moneda de un país con bajo crecimiento, o con un bajo nivel de crecimiento, con tasas de interés muy bajas, debería ser de una debilidad en el precio del dólar. Sin embargo, un efecto contrario. Sin embargo, ahí va, en las últimas semanas, como vemos, ha habido una suba en el dólar. No a nivel mundial se ha dado una suba respecto al euro, se ve a Estados Unidos más fuerte que Europa más complicada, pero en Brasil, y obviamente que el centro de nuestra preocupación es lo que puede pasar con Brasil, porque es nuestro principal socio comercial, está al lado, y obviamente podemos fijarnos también lo que ha pasado en otros bloques regionales, por ejemplo, lo que ha pasado con China, que en China muchas veces no se sigue cómo está el yuan contra el dólar, pero es vital saber cómo estamos en materia de competitividad. Lo que se ha pasado en Brasil creo que tiene dos vertientes. Por un lado, la incertidumbre global que ha pegado sobre el dólar en todos los países, subiendo el dólar como una especie de activo de refugio. La gente quiere tener el dinero en la mano, en efectivo, en dólares. Y por otro lado, un cambio, o por lo menos un ajuste en la prioridad del gobierno, no tanto en la estabilidad de precios, aunque no se la descuida, pero sí en lo que tiene que ver con resguardar la competitividad de un país como Brasil, que tiene la mayor industria de la región, un polo industrial formidable en São Paulo, y que se veía afectada por la desaceleración mundial, por la menor expansión mundial y por el bajo tipo de cambio, por la baja del dólar en ese país. Entonces hay un efecto global y un efecto que tiene que ver con lo que ha pasado en Brasil en las últimas semanas, en cuanto, por ejemplo, la baja la tasa de interés, promoviendo una expansión de la economía, y también algunos ajustes, algunas medidas por parte del gobierno diciendo, ahora nos preocupa más que la economía no caiga y que nuestra industria esté protegida. Eso me parece que es un cambio en el paradigma respecto a lo que se venía dando hasta ahora en la región. Sí, un Brasil que habla básicamente, Ricardo, de protegerse de las otras grandes potencias del mundo, y Uruguay que entra un poco afectado a esas medidas, por más que esté en un bloque regional, y es lo que ha reclamado el Uruguay. Bueno, si nosotros entramos en la misma bolsa que el resto del mundo, aunque estemos en un mismo bloque comercial, entonces ¿qué sentido tiene el propio Mercosur? Exactamente, ¿no? Creo que ahí me parece que Brasil y Uruguay, o digo Uruguay y Brasil, van a entenderse. Creo que las últimas noticias hablan de que se pueden solucionar los conflictos, básicamente en torno a la industria automotriz, que no representa nada la industria automotriz uruguaya respecto a lo que es el consumo brasileño. El 1% de los autos que se venden en Brasil. Exactamente, o sea, y como dijimos, Uruguay ha hecho los deberes con Brasil en varios aspectos. El ingreso, por ejemplo, de pollos en su momento, que fue muy resistido, que uno parecía algo que decían, no era algo tan importante para Brasil, era importante que Uruguay le permitiera el acceso sanitario. Uruguay lo hizo con respecto a los pollos. Después, Brasil no exportó ningún pollo a Uruguay. Simplemente quería que Era Uruguay... una señal importante para el resto del mundo. Exactamente, quería que Uruguay lo sacara una lista, no negra, pero una lista donde sanitaria era complicada. El tema de la televisión digital, adoptar lo que es la modalidad japonesa, la línea vinculada a Japón, que era lo que defendía Brasil, el gobierno ha hecho los deberes en cuanto a eso, ha seguido Brasil, y ha seguido Brasil en otros aspectos. Entonces Uruguay se ha beneficiado de no caer, o por lo menos en lo que tiene que ver con el proteccionismo brasileño, y probablemente logre excepciones respecto a otros países. Un mercado local que se ha pegado mucho al brasileño, Ricardo. Es la única alternativa que hay. Y incluso uno puede ver que... Esta es la gráfica, por ejemplo, Pepe, lo que tiene que ver como base el 1 de enero del año 2008 hasta fines del año 2010. Como vemos, en verde está el dólar en Brasil, que vemos que durante la crisis de 2008 subió mucho más el dólar en Brasil que en Uruguay, y después se ha convergido. O sea que eso es lo que ha pasado en los 2 últimos años. Uruguay tiene que estar pegado a Brasil. Uruguay había ganado algo de competitividad frente a Brasil en materia de tipo de cambio. En lo que va de septiembre, esto es hasta el cierre del viernes 23, porque
Después empezó a haber una baja tanto en Uruguay como en Brasil en el valor del dólar, pero hasta el viernes 23 de septiembre, en el acumulado, el dólar en Brasil había subido casi 15% cuando había con una suba de 8,9% en Uruguay, y en el acumulado del año 2011 la suba en Brasil era del orden del 10% con solamente un 0,98% en Uruguay. O sea, Brasil sacó ventaja frente a Uruguay en materia del dólar. Y eso en materia de exportaciones, porque no recordemos que solamente le vendemos a Brasil, sino que además competimos con Brasil en mercados como la carne, donde Brasil se ha hecho muy fuerte con esta suba del dólar. Se ha hecho muy fuerte, por ejemplo, en Chile, hubo un foco de aftosa en Paraguay, y por ejemplo Paraguay exportaba mucho a Chile, Brasil fue y con mejores precios en estas semanas copó el mercado chileno, o sea que eso nos perjudica, y obviamente perjudica lo que son las importaciones uruguayas. Uruguay tiene que exportarle todavía un montón de trigo a Brasil, se acerca la cosecha, y hay productos, por ejemplo, el sector plásticos, que depende casi exclusivamente en sus exportaciones de Brasil. O sea que Uruguay no tiene otra, o sea, no hay alternativas, no tiene otra el mercado local que estar pegado a Brasil. En Brasil el gobierno en un momento dijo, hasta acá llegamos, cuando se estaba acercando a dos reales por dólar, salió a vender dólares y de alguna manera contuvo esa apreciación en la divisa estadounidense. En Uruguay el gobierno ha dicho que el mercado vaya encontrando su nivel. Ahora estamos viendo, Pepe, un tema importante que yo lo definiría dos aspectos en lo doméstico importante. Uno, lo que tiene que ver con el efecto de la suba del dólar sobre la inflación. En la teoría, una suba en los precios, en el dólar, influye sobre la inflación al encarecer los precios importados. Pero ¿qué ha pasado? Lo otro, hablando con economistas, preparando esta sección, de alguna manera la suba del dólar presiona los precios, pero si uno ve el año 2008 y ve el año... Vemos el dólar en verde y exactamente. La inflación en azul. Sí, ¿verdad? teníamos, porque se fue ahora la presentación, acá lo tenemos nuevamente, el dólar en verde, y vemos la oscilación. En el año 2008 llegó a 24 pesos, más de 24 pesos, luego fue bajando, y en cambio la inflación no tuvo grandes oscilaciones, se llegó casi 10%, pero no hubo grandes oscilaciones. ¿Y eso por qué se dio? Porque las materias primas, el petróleo, los alimentos compensaron el efecto alcista de la suba del dólar sobre la inflación. A ver si queda claro. Por un lado, la suba del dólar presiona sobre los precios, pero por otro lado, esa suba del dólar está acompañada por una caída en el precio de las materias primas. Vamos a ver lo que está pasando en Brasil y por qué el gobierno no puede dejar subir el dólar de una manera libre, no puede dejar que el dólar se dispare. Estamos viendo lo que se llama el IPCA 15, es una medición de inflación adelantada que va del 15 de un mes al 15 del mes siguiente. Acá estamos viendo el año 2008, 2009, 2010 y 2011. En el caso del año 2008, 2009 y 2010 vemos en azul la evolución entre enero y septiembre y en amarillo la evolución de todo el año. Como vemos, el año 2011, entre enero y septiembre, ya se superó lo que fue el año 2009, todo el año 2009, y si sigue el promedio como iba hasta ahora, va a superar lo del año 2008. Brasil no puede darse el lujo de tener una suba en la inflación muy por encima de lo que es el rango meta, ya está 2 puntos por encima del rango meta, porque uno de los pilares de la economía brasileña es la estabilidad de precios, y gracias a la estabilidad de precios ha sacado a mucha gente de la pobreza. Es un tema que Brasil no puede jugar con la inflación, y eso creo que va a moderar la suba de precios que puede haber en Brasil, junto a que haya una mayor estabilidad en las bolsas mundiales. Ahora, en la próxima placa, lo que vamos a ver es lo que te decía justamente. La evolución de las materias primas es muy relevante, porque una baja en las materias primas te compensa la presión alcista en el mercado interno o en la inflación. Lo que estamos viendo es un índice que reúne 19 materias primas, donde hay granos, petróleo, metales. Es un índice que hace Jefferies Reuters y la agencia Reuters, y vemos que en el año 2008 empezó subiendo, es la línea azul, empezó subiendo a lo que fue a julio-agosto, donde el petróleo, me acuerdo, había llegado a casi $150, después cayó. Este índice cayó 40%, el año 2008. En el año 2010, lo que habla del año 2010, ha perdido 10%. Yo no creo, y muchos analistas no creen, que la situación actual sea similar a la del año 2008, por lo menos lo que tiene que ver con las materias primas, porque los fundamentos, o sea, el balance de oferta y demanda de las materias primas sigue siendo ajustado, y eso de alguna manera es favorable para países como Uruguay. En definitiva, hoy la inflación, el peligro de la suba del dólar sobre la inflación en Uruguay y Brasil va a estar acotado, porque los gobiernos no van a permitir una suba excesiva en el valor del dólar, porque además el mercado internacional creo que va a converger un poco más a la baja en el valor del dólar, y
creo que va a haber otros factores que van a presionar, van a compensar ese efecto alcista en la suba del dólar. Por otro lado está el tema del comportamiento de los agentes. La gente te pregunta, bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Tengo un ahorro? ¿Lo hago en dólares o tengo que sacar un crédito? Ya se ha notado que esta suba en el valor del dólar en Uruguay ha afectado algunas decisiones. Obviamente, hoy por hoy, hace un par de meses o hace un año, el dólar estaba tan bajo y tan bajo de hace tiempo que era una tentación tomarse un crédito en dólares aunque uno tuviera ingresos en pesos. La Cámara de Comercio advirtió justamente sobre eso. Por una tentación en un crédito de corto plazo tomar un crédito en dólares, vos ganás en pesos porque sabés que ese crédito es más barato que un crédito en pesos. ¿Qué pasa si el dólar se encarece? Por suerte el país en los últimos años ha bajado muchísimo el endeudamiento de las familias, o de la gente que gana en pesos, en dólares. Una economía que estuvo muy dolarizada y vaya si lo sentimos 2002, 2003. Exactamente, porque una cosa es que vos tengas, como las empresas exportadoras, la deuda en dólares y vos tenés los ingresos en dólares. Entonces, de alguna manera eso se compensa. Pero una familia tiene ingresos en pesos endeudada en dólares y el dólar sube 2 pesos, obviamente que eso incide a nivel familiar. O sea que a nivel de los cambios en las decisiones de los agentes económicos, de las familias, obviamente hay que esperar a que esto se estabilice. Es probable que el nuevo rango de precios del dólar en Uruguay y en Brasil esté por encima de lo que fue el primer semestre de este año. La volatilidad internacional va a seguir. Creo que a nivel de la inflación tiene que vigilarse, en Uruguay tiene que seguir vigilándose. Y bueno, y a nivel comercial me parece que Uruguay no va a pasarla tan mal respecto a Brasil, la va a pasar mucho peor con Argentina, por más gesto que haga Mujica con Cristina Fernández, que además va a ganar las elecciones, no tiene problemas, va a ganar las elecciones en octubre con amplio respaldo. Me parece que Uruguay, a nivel de lo que es comercial, va a poder tener apoyo en Brasil, va a poder tener alguna alivio en Brasil, pero obviamente mientras el dólar en Brasil se encarezca más o suba más que en Uruguay, los exportadores uruguayos, los productos uruguayos van a tener más problemas. Bien, ahí estamos viendo otra placa que habla justamente de esa relación y cómo hoy, como socio comercial, y tú lo estabas diciendo, Brasil parece ser, no sé si más fiable, pero por lo menos más y vemos los números, Pepe. Más predecible que Argentina. El déficit, ¿no? en el entre enero y agosto fue de 383 millones de dólares con Brasil. Ojo, o sea, le podemos decir a Brasil, pará, ustedes tenemos un déficit comercial con ustedes de casi 400 millones de dólares. En el caso de Argentina tenemos un déficit comercial de 805 millones de dólares, por lo cual, pero claro, el caso de Argentina es casi inimputable, ¿no? O sea, el gobierno argentino de alguna manera trae el tren, pero después nos tranca los puertos. Hay que seguir pegado, yo creo que la idea es seguir pegado a Brasil, hacer los deberes con Brasil y que no nos dejen colgados del pincel como el año 99. Me parece que hasta ahora la política de Mujica de hacer los deberes con Lula, con Dilma, ha sido favorable. Igual el gobierno uruguayo tendría que tomar acciones similares a Brasil en cuanto a mayor endurecimiento de políticas fiscales y estar muy atento a lo que pasa con el dólar en Brasil. Bien, gracias Ricardo, nos reencontramos la semana que viene. Volvemos la semana que viene con Pensar Economía.